Jueves 12 de junio. Estos son los titulares. Iván Pérez, el más destacado del aragonés de velocidad disputado en Navarra. La zaragozana Vanessa Ballestín, la más rápida en el Nacional de Aceleraciones. Y este finde nos espera el campeonato de montaña con la primera subida a Alcalá de la Selva. El campeonato de España de autocross en el autocross de Cerro Negro en Talavera de la Reina, Toledo. Y la Fórmula 1, esta vez en Canadá. Esto es Tiempo Racing. Comenzamos. Muy buenas, empezamos con velocidad en circuito. El líder actual de la clase 3 en el Campeonato Aragonés, el piloto vizcaíno Iván Pérez, piloto del Real del Club Circuito Guadalupe, a los mandos de su Peugeot 307, ha logrado ser el mejor de los participantes en las 4 sesiones disputadas a lo largo de la tercera prueba del certamen, que se ha celebrado en el circuito de Navarra, dominando con cierta claridad las 2 mangas de carrera. En la primera de ellas le han acompañado en el podio Héctor Palacios y Javier Moreno, mientras que Joaquín Rodrigo, cuarto de la general, volvía a ser el segundo mejor entre los aragoneses. Con esta cita, el veterano pluricampeón Joaquín Rodrigo se incorporaba tarde al campeonato, pero por fin lo hacía. La nómina regional se completaba con el 5º puesto de Carlos Sanz, el 8º de Jordi Fonallet, siendo 10º Jesús Laoz, 11º Sylvain Soler y 12º Víctor Cantín. Ya en la segunda carrera, Iván repetía triunfo, con algo más de margen con respecto a Javier Moreno y Héctor Palacios, que por este orden completaron el podio. Joaquín Rodrigo repetía la 4ª plaza, mientras que el 5º puesto en esta ocasión era para José Luis Carrillo y Francho Echegoyen se hacía con el 6º. Alejandro Mesquita finalizaba en 9º, mientras que Soler y Cantín repetían las plazas de la primera manga. En el grupo 2, el mejor de los representantes del campeonato ha sido Ander Gamón, con su Cupra TCR, quien en la primera manga finalizaba 5º, siendo Alberto Martínez 12º, seguido de Luis López. En la segunda, y entre los aragoneses, Gamón perdía una plaza, finalizando 6º, y Alberto Martínez terminaba 11º. En cuanto al campeonato, Sylvain Soler sigue líder en clase 1 y en la Copa 8 válvulas. En clase 2 está muy cara la clasificación, con Francho Echegoyen y Carlos Sanz empatados a 57 y José Luis Carrillo a un solo punto de ellos. Iván Pérez, después de su victoria en Navarra, se afianza en el liderato contando sus participaciones por victorias. En clase 4 es Alberto Martínez quien lidera, favorecido por el abandono en las 2 carreras navarras del hasta ahora líder de la clase y de clásicos, Izan Muniesa. Luis López sigue líder en clase 5, al igual que Ander Gamón en TCR. Por equipos, Carlos Sanz y José Luis Carrillo siguen delante de los hermanos Muniesa, y por escuderías es aplastante el liderazgo del Real del Club Circuito Guadalupe. Próxima cita en el circuito de Castellolí, en Barcelona, el 25 de julio. Casi no me sale. Seguimos en velocidad, pero en aceleraciones, con un tiempo de 9 segundos 6 décimas en 402 metros, a 251 km por hora, Vanessa Ballestín se proclamaba vencedora de la carrera de aceleraciones dentro del Nacional Fuerza Libre, celebrada en el circuito de Matilla de los Caños, en Valladolid, siendo la más rápida de toda la jornada con su Audi RS3. En esta competición, todos los participantes corrían en la única categoría convocada, la de 9 segundos. Y para el finde, y no perder ritmo, empezamos con montaña, para la tercera prueba del campeonato, con la primera subida a Alcalá de la Selva, organizada por el Motoclub Sierra de Gúdar. Va a costar levantar una especialidad que cayó de nuestros calendarios hace más de 15 años. El esfuerzo que los organizadores están haciendo para que se nutran las parrillas, por ahora no están teniendo resultados, por lo que aún es más encomiable su trabajo. El domingo, en la organización Vega de la Sierra, en Alcalá de la Selva, y a las 7 de la mañana, se abrirá el parque de trabajo para los poco más de 10 pilotos inscritos al día de hoy, que disputarán sobre la turolense carretera A2705 los 4 km 700 metros para las 2 mangas de entrenos. Para las 12 dar comienzo a la primera de las 2 mangas de carrera. Los trofeos a las 3 de la tarde.
Entre los inscritos, 2 Carcross, uno para el aragonés Damián Casamichana del Automóvil Club Zaragoza. También los 3 primeros del certamen en Turismos División 2. El líder, Víctor Manuel Segura, con 2 victorias, acompañado de Rubén Magallón, Rubén Josa y Víctor Cantín. A destacar que tendremos la oportunidad de poder ver al ex campeón de España de rallies, Cristian García, con su Citroën C3 N5. Y el Nacional de Autocross regresa para su segunda cita, esta vez en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina en Toledo. Entre los más de 100 pilotos inscritos, un aragonés en División 2, 3 en Carcross y una joven aragonesa en Carcross Junior. El piloto de la escudería Comarca del Giloca, Carlos Julián Pastor, se las verá en solitario con los 14 pilotos de la División 2. En la nutrida inscripción de Carcross, de 34 pilotos estarán nuestros ostenses Joaquín y Alfonso Fontán, y de la Santa Bárbara el actual líder del aragonés, David Herrero. La zaragozana y debutante de 14 años recién cumplidos, Nayara Trampal, se enfrentará a 11 pilotos de la categoría de Carcross Junior. Un evento que dará comienzo el viernes con los aspectos burocráticos y técnicos, el sábado a partir de las 11:30 con las series clasificatorias, hasta casi las 9 de la noche. El domingo, más clasificatorias de 9 a 11 y pico, para a partir de las 12 las esperadas finales, hasta pasadas las 3 de la tarde. Aragón Racing ofrecerá en directo las finales en la página web desde las 12, en las que esperamos y deseamos ver a todos nuestros pilotos. A las 12, la final C de Carcross. 1:03 minutos, final B de Carcross. 2:20, final A de Carcross. 3:15, final de División 2. Y la Carcross Junior a las 3:10. Y para los que no estéis con el agua al cuello en la piscina, en la montaña turolense con la subida a Alcalá de la Selva o en Toledo con autocross, vuelve la Fórmula 1 desde el circuito canadiense Gilles Villeneuve, que puede tener problemas de celebración debido a los grandes incendios que sufre el país. Con más de 170.000 evacuados y que ha generado una gran nube en la ciudad de Montreal, disminuyendo no solo la calidad del aire, sino lo que les afecta, la visibilidad en el circuito. De celebrarse, esperamos ver algunas mejoras del Williams de Sainz y del Aston Martin de Alonso, aunque no es precisamente un circuito dado la presentación de mejoras, puesto que es semiurbano. Sábado a las 8 de la tarde, la clasificación, y el domingo a las 10 de la noche, la carrera. Bueno, eso os contamos. Menos en Canadá, en cualquier sitio es posible que nos veamos. Recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y nos vemos el jueves por aquí. Un abrazo.